Venezuela está empezando lo que Cuba está acabando, aunque últimamente creo que los futuros de los dos países están unidos, ¿no? Porque unos dependen de otros. Y en ese sentido, pues, William nos contará sus experiencias y sus aportaciones. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer al Movimiento Cristiano de Liberación y a la Fundación Hispano-Cubana permitirme compartir esta mesa de trabajo. Creo que es un concepto, Carlos, que comentábamos hace un momento, que me parece extraordinario, ¿no? Hoy en la mañana he tenido oportunidad de recibir una cantidad de información importantísima, que tal vez en otro estilo, en otro concepto de foro, pues no tiene la posibilidad de tener acceso a ella, ¿no? Y sobre todo información que nos hace pensar y que nos obliga a pensar, ¿no? a que todos vamos en un barco, en un mismo viaje. O sea, yo encontré en todo lo que he oído hasta ahora, una cantidad de puntos comunes, los que señaló Daniel, los que señaló quien ha sufrido agresiones directas por parte de la dictadura, los que han señalado quienes han estado sometidos a condiciones de cercenamiento de libertades, de presidio, de hostigamiento constante. Y bueno, pues son nuestros pueblos y nosotros tenemos el deber, como has señalado también de manera atinadísima, los que tienen, somos nosotros los que tenemos el compromiso desde afuera, desde donde estemos, desde cualquier lugar, ¿no? En producir la búsqueda de esos espacios a los que se refería Tony, ¿no? En cada país habrá un escenario, habrá un espacio. Para Daniel tienen que abrirse espacios necesariamente, ¿no? Y nosotros particularmente en Venezuela, bueno, pues en Venezuela estamos viviendo algo que nos hace, yo traía, había titulado esto como el caos se apoderó de Venezuela, pero no, ustedes esa historia la conocen perfectamente y realmente yo creo que el título de cualquier diálogo que pueda yo utilizar aquí donde se me recibe de una manera tan cortés y tan gentil, porque me siento igual, me siento cubano igual, me siento latinoamericano y absolutamente identificado con todas las cosas que vivimos allí en nuestros pueblos, pero también me siento ser humano, suficiente como para estar sensible a esas situaciones que se producen en cualquier lugar del mundo, ¿no? y ante las que tenemos que reaccionar, ¿no? Por eso nosotros hemos apostado desde nuestro trabajo humildemente, con un esfuerzo, eso sí, constante, vehemente, persistente, de buscar justicia, ¿no? Buscar la justicia en las instancias nacionales, en las instancias internacionales, en esa ficción que ha aparecido y que no termina de concretarse, que es la justicia universal, ¿no? Pero en el fondo, el verdadero título de lo que podría decir yo hoy es Venezuela y Cuba, destino común. Porque lo que pase en Venezuela, estoy plenamente seguro que va a repercutir en el destino y en el futuro del pueblo cubano. Tengo que señalar que, bueno, a raíz de la muerte de Chávez, incluso participamos en la revista de la Fundación con un artículo que se llama, se titulaba, y dentro de un trabajo genérico que se titulaba ¿Después de Chávez qué?, ¿no? Bueno, pues después de Chávez ha venido una historia terrible, porque nadie se imaginaba que podría aparecer uno más torpe, uno, más mediocre, ¿no? Y afectado de una liviandad tan extraordinaria como la de este señor Maduro, ¿no? Pero bueno, este señor aparece por un legado que Chávez estableció y unas elecciones que se celebraron el 14 de abril
ustedes recordarán unas elecciones que, bueno, pues se cuestionaron. Nosotros desde hace tiempo sabemos que los procesos electorales en Venezuela no son fiables. No son fiables para nadie. Un proceso electrónico, como quien vota aquí, en esas maquinitas en las que se juega a la primitiva o al euromillón, y tú simplemente o marcas los números o te dan una papeleta y tienes que esperar un resultado. Y el resultado es el que es. Y el resultado lo presenta el régimen. En ese momento la candidatura opositora de Enrique Capriles, bueno, pues trató de oponerse a aquella situación completamente ilegal. Pero es que no solo es ilegal el fraude y el proceso. No, es que como también señalaba Daniel, es que todo esto es ilegal desde el origen. Si Chávez fue un hombre que dio 2 golpes de Estado, en el que también murieron muchas personas. O sea, no podemos olvidarnos de esa génesis en las que están involucrados estos señores que abordaron el poder y lo abordan con unas pretensiones absolutamente... se habla del populismo, pero yo creo que hasta les queda grande el populismo. El populismo lo usan como instrumento, ¿no? Realmente lo que persiguen es cuotas y parcelas de poder importantísimas. Chávez llegó a ser, yo creo que el hombre tal vez más poderoso que podía haberse imaginado nunca, ¿no? Un hombre que recibía todos los días $300 millones para gastarlos, y mañana otros 300, y si no los gastaba hoy, mañana tenía 600, y si no los gastaba los 2 días seguidos, tenía $900 millones para disponer de ellos. De ahí vino lo que todos conocemos, el ALBA, Evo Morales, Correa, Nicaragua, toda esa historia, ¿no? Bueno, pero cuando se produjo ese resultado, Capriles trató de reaccionar, pero simplemente en Venezuela las manifestaciones desde hace un buen tiempo se reprimen a balazos, ¿no? Entonces, ante la eventualidad de que la manifestación del 17 de abril pudiera ser atacada a balazos y que la responsabilidad iba a recaer sobre los opositores, el movimiento opositor se replegó. Y aquello pues generó el permitir a Maduro un proceso paulatino de afianzamiento en la presidencia que había obtenido de manera fraudulenta. La mesa de la oposición y Capriles anunciaron recursos ante el Consejo Nacional Electoral, recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia, que se fueron agotando paulatinamente con las consabidas respuestas de váyase usted a su casa. Al final la oposición también hizo un intento yo creo que fue más un alarde de, bueno, esto lo vamos a denunciar internacionalmente. Resulta que esto no tiene competencias en instancias internacionales, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco se fue corriendo la arruga. Y como decía paulatinamente el señor Maduro, se iba afianzando en esa presidencia pírrica que había obtenido. Pero paralelamente nos encontramos en otro escenario. Les estaba hablando del escenario político, pero nos encontramos en otro escenario. En el escenario económico, en el que las políticas económicas de la estatización precipitada, pronunciada, acabar con la industria, acabar con la producción agrícola que había impulsado Hugo Chávez con aquellas expropiese y aquellos arrebatos de locura, bueno, pues estaban empezando a dar sus resultados. Y los resultados no son otros que escasez de alimentos, escasez de productos de primera necesidad, escasez de productos básicos en un país petrolero. Y en un país, caramba, en un país que se supone un país que goza de una bonanza, en un país que goza de una bonanza económica, pero que obviamente había apuntado en la dirección equívoca. Simultáneamente a ese deterioro económico, empezamos a vivir también
empezamos no a vivir, porque ya se viene viviendo hace 15 años. Decía Dionisio, creo que era el que comentaba, ¿no? Los que tenían tal edad, bueno, en Venezuela es que es un proceso, cuando llegó Chávez el que tenía 15 ahora tiene 30 y el que tenía un año ahora tiene 15 y solo ha vivido dentro de ese esquema con una propaganda oficial inmensa en el que se han invertido millones de recursos. Bueno, pues ese venezolano joven que no conoce otra cosa, bueno, pues ese venezolano se empieza a acostumbrar a aquellas situaciones de carencia, a aquellos estados depresivos terribles, de psicosis colectiva, de depresiones colectivas. Y lo más curioso, un país caribeño, cosa que compartimos, un país amazónico, curiosa mixtura, y un país andino donde ocurren las cosas más extravagantes y extraordinarias que se puede uno imaginar, ¿no? El que se pasea por eso de García Márquez con lo del realismo mágico y todas aquellas cosas. Bueno, pues en ese país, esa gente que tiene aquel espíritu alegre, aquel espíritu, empieza a acostumbrarse a hacer colas. Cuando el venezolano era el artista de saltársela, y de saltarse todo, ¿no? Las normas, las reglas, y esa sociedad empieza a encajonarse en un camino precipitado a la colectivización, no de un pensamiento, porque yo les quiero decir una cosa, esto no hay que confundirlo, aquí no hay pensamiento ideológico de ningún tipo. Esto no tiene sustento ideológico, esto es una aventura de unos señores que se instalan en el poder y que, como decía Rey Gigante, son una banda de gángster, una mafia, son auténticas mafias. Se instalan en el poder para controlar el poder y actúan como auténticos mafiosos. Bueno, pero ese pueblo, entonces, ese pueblo empieza a domesticarse y, por supuesto, en esto actúa el fenómeno de la represión. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes que ustedes no conozcan perfectamente? Ustedes nos dan lecciones, son 55 años viviendo situaciones para todos, para que ha afectado la vida de todos. A nosotros se nos plantea, bueno, pues una situación novísima, pero que se va instalando con una particularidad. Maduro, ante sus debilidades, decide huir hacia adelante. Y huye hacia adelante tratando de acelerar el proceso. Hacia junio, julio, agosto, empieza a vivirse en el país un clima que hacía temer por un posible estallido social. Ya el año 89 hay una experiencia en Caracas, lo que se llamó el Caracazo, el 27 y el 28 de febrero del año 89, donde la gente se tiró a las calles a saquear los negocios, a saquear los supermercados y a saquear los establecimientos comerciales. Entonces, eso preocupó y preocupaba y continúa preocupando mucho al régimen. A eso le teme el régimen. No le teme a la oposición. A la oposición no le tiene ningún temor, a la oposición la controla, la maneja. La invita a participar en elecciones, la invita a compartir unas parcelas de poder para disfrazar aquello de democracia. Pero en el fondo lo que persigue es mantener una oposición controlada, pero lo que puede que no sea controlable es un estallido social. Entonces, ante esa posibilidad, empiezan a hablar de guerra económica. Vamos a atacar la guerra económica, los que están creando esta situación empiezan a disfrazar el origen y la causa de los problemas económicos que tiene Venezuela. Venezuela tiene que importar ahorita de todo, si no había papel toalé hasta hace poco. Y todo lo que importa alimentos, tiene que traer alimentos y resulta lo paradójico de esto es que traen los alimentos en barcos. Millones y millones de dólares en importaciones de alimentos. Los barcos llegan al puerto de La Guaira o a Puerto Cabello o a Guanta, hacen colas inmensas los barcos para descargar, descargan los contenedores y esta gente no tiene infraestructura ni mecanismos para repartir, para distribuir los alimentos y en los contenedores se pudre la comida y se pierde la comida. Bueno, dentro de esta tragedia dicen, bueno, pero dice Maduro, necesito una ley habilitante
por supuesto, tienen la mayoría parlamentaria y se embarcan en el tema de conseguir esa ley habilitante, pero simultáneamente tienen que darle una salida al tema de controlar el estallido social. Entonces pactan con unas tiendas a las que ellos han estado suministrándole dólares preferenciales, ese dólar que es el dólar controlado, porque el dólar al cambio libre tiene un valor que lo supera en 5 o 6 veces. Entonces, pactan con algunas empresas a las que ellos han estado suministrándole el dólar preferencial y pactan, llegan a un acuerdo y les dicen, bueno, mira, nosotros ya les hemos dado a ustedes muchas cosas y les hemos dado mucho dinero. Vamos a bajar los precios y vamos a controlar una venta, vamos a permitir una venta y a bajar los precios y a anunciarlo y que la gente venga a comprar. Y producen algo que se empezó a repetir en toda la colectividad: saqueos controlados. Veías a la gente haciendo colas para comprar ¿qué? Electrodomésticos, televisores, neveras, microondas, todos estos aparatos que a lo mejor antes estaban en unos precios bastante altos y que ahora se los ponían a un precio accesible. Y la gente empieza a hacer las colas de una manera absolutamente dócil para adquirir estos bienes, que no son bienes de primera necesidad, pero es que la gente teme que dentro de poco, lo que puede ocurrir, no va a haber tampoco electrodomésticos. Bueno, y se produce ese saqueo controlado. Vienen las elecciones que se van a realizar este domingo y este saqueo controlado, caramba, hace ver a Maduro como un Robin Hood. Si está bajando los precios para que todo el mundo pueda comprar bienes de esta naturaleza, hombre, eso se rentabiliza políticamente. Maduro entonces logra un doble efecto. Logra el efecto de evitar el estallido social que se veía venir y logra ganar algunos beneficios tangibles de cara al proceso electoral. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos? Ya ayer esta semana acaban de anunciar ya que van a por los coches, todos los carros, a bajarle los precios a los carros porque los comerciantes están bien. Y dentro de poco veremos cómo en Venezuela va a haber una situación que va a ser similar a la que está ocurriendo con los alimentos. Ahora van a ser los productos los electrodomésticos, los productos de la línea blanca, los vehículos. Y bueno, ¿y eso qué es? Eso es llevarnos a pasos absolutamente atropellados a un comunismo inventado por ellos. Pero que no es comunismo, es el control de una sociedad, el control bajo la premisa del uso de la fuerza en el momento en el que trates de desviarte de la situación. Este es el escenario con el que llegamos en Venezuela a estas elecciones de este domingo. Una oposición, también tenemos que decirlo, una oposición en la que se ha peleado muchísimo por un esfuerzo de unidad, pero que no termina de articular una respuesta sólida. Es más, ya hay mucha gente que le critica haber permitido que este hombre se instale en esto. Si este hombre no calza los más mínimos elementos para poder ser jefe de Estado de ningún sitio, ¿no? Sin embargo, Chávez lo dejó ahí, lo colocó y nos dejó esa herencia. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto es lo que subyace, esta es la superficialidad, esta es la parte que nos venden todos los días en los pocos medios de comunicación. Ya en Venezuela quedan muy poquitos medios de la oposición, ya controlan prácticamente toda la prensa, los últimos, la cadena Capriles, Globovisión, fueron comprados ya por hombres del régimen. Creo que queda algún portal, Noticias 24 ya escribe aquello es una propaganda de Maduro insoportable, tal vez noticiero digital, pero ya es el control de los diferentes elementos para que una sociedad vaya dirigida a el desarrollo de unas conductas que me permitan
mantenernos en el poder. Los Castro, mantenerse en el poder. Si tenemos que hacer algún gesto de simular alguna apertura, que todo vaya siempre dentro de los márgenes de mantener a ese régimen en el poder. Bueno, lo cierto es que debajo de todo esto, la gran verdad es que ese es un régimen increíblemente corrupto. Venezuela ha tenido una vocación de caudillo. A Chávez se le explica muy bien cuando analiza la llegada de Chávez, analiza la conducta de los pueblos latinoamericanos y sobre todo en Venezuela esa afección a la figura de los caudillos. Pero es que detrás de los caudillos lo que ha venido es terrible. Entonces tenemos en Venezuela a un gobierno que está amparando la corrupción a los niveles estratosféricos. Aquí tenemos ejemplos, aquí mismo. Hay unos señores que compraron el gobierno le encargó comprar unas plantas eléctricas para tratar de compensar la crisis de electricidad que se ha generado por los temas de no darle mantenimiento a los sectores eléctricos y al sistema eléctrico en Venezuela. Entonces, bueno, pues resulta que estos señores no compraron las plantas, se quedaron con el dinero y vinieron los que compraron. Uno compró aquí una finca en Toledo, 26 millones de euros pagó por la finca, un apartamento en la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, estos son los que llaman los bolichicos, los hombres que están generando el régimen. Pero además de eso, el régimen está, y esto hay que decirlo, colaborando y participando en el narcotráfico. O sea, cuando digo el régimen, digo algunas figuras del régimen que están en el alto gobierno, que se nutren y que viven de esto. Es una banda, lo decía Regi, la banda de Maduro. Sí, la banda de gángster. El avión hace poco llegó a París, un avión de Air France con 1.300 kilos de cocaína que había salido de Maiquetía. Bueno, ¿cómo sale un avión de Maiquetía con 1.300 kilos de cocaína sin que lo sepan los más altos jerarcas del régimen? Eso es imposible que ocurra si no se sabe y no se conoce y no se controla desde el régimen. Bueno, les voy a decir cómo ocurrió esto de una manera muy rápida y sencilla. Chávez sacó a la DEA el año 2005 de Venezuela, expulsó a la DEA. A partir de ese momento, todas las operaciones del narcotráfico empezaron a extenderse por Venezuela. ¿Por qué? Porque las relaciones con la FARC permitieron que altos generales que están señalados por el Departamento del Estado como colaboradores en el narcotráfico asumieran las rutas del narcotráfico que tenían los carteles de la droga. Venezuela se ha convertido en la plataforma de la droga para Europa, para los Estados Unidos, incluso a África. Han estado trasladando drogas. Últimamente, cuando descubrieron lo del avión de Air France, se dieron cuenta de que los habían pillado con el carrito de los helados. Y entonces empezaron a anunciar que la Fuerza Aérea Venezolana iba a atacar cualquier aeronave que sobrevolara el espacio aéreo y que estuviera comprometida en estos temas. Empezaron a sacar en los medios de comunicación noticias que informaban acerca de hemos derribado una aeronave que Entonces sacaban la fotografía y era una avioneta que colocaban en la selva y le pegaban fuego. Y le pegaban fuego para tratar de hacer ver y de alguna manera maquillarse en este sentido. O sea, en Venezuela lo que hay instalado es una banda, negocian con los bonos de la deuda pública venezolana y se han enriquecido de una manera grosera. PDVSA, ¿qué es PDVSA hoy? Si la acaban de sacar de la lista de las empresas petroleras más importantes del mundo. Acaba de salir la lista del órgano especializado en esto y está excluida PDVSA. O sea, que en el fondo, ya para terminar, les tengo que decir que la aventura de Venezuela es delicadísima. Esa aventura ya está demostrando, porque de manera tangible está demostrando evidencia, un fracaso rotundo, que solo la fuerza les va a permitir mantenerse allí, que los escenarios que puedan aproximarse son delicadísimos. Se habla de golpes de Estado, se habla incluso dentro de ellos mismos, se habla de muchas cosas.
Y yo creo que para nosotros, para los venezolanos, el día que esta pesadilla se supere, yo creo que lo que sí vamos a tener es que tener conciencia de que cuando pasaba lo de Cuba, en los años 60, en los años 70, y mirábamos para otro lado, nos daremos entonces cuenta de que esas conductas no son aceptables dentro de la comunidad internacional, de que tienes que ser sensible a lo que le está ocurriendo a los pueblos hermanos. Y, por supuesto, estoy completamente seguro, el día que por eso el destino de Venezuela y Cuba van a estar unidos, no solo ahora con la presencia porque ¿qué ha hecho Castro? La influencia de Fidel Castro y de Raúl es total en todo lo que está ocurriendo en Venezuela. La presencia de agentes del régimen en Venezuela es palpable y es constante, está en las Fuerzas Armadas, en los registros, en las notarías, en cualquier sitio. Bueno, cuando todo esto pase, yo creo que tenemos que ir de la mano, porque si nosotros logramos solucionar nuestro problema, obviamente una consecuencia inmediata y directa será tratar de participar de alguna manera, colaborando con el pueblo cubano para también ayudarlo a solucionar su situación. Yo creo que por eso digo que nuestro destino nos ha unido y nos ha unido en ese barco donde vamos todos juntos, vamos todos los que de alguna manera estamos aquí y que lo mismo te digo, Daniel, o sea, es una causa común y así debemos enfocar. Muchas gracias.